Después de mucho tiempo nos visita nuestro John Leiva de John Leiva Producciones. Bienvenido, amigo, ¿qué tal? ¿Qué novelas? Acá bien Eduardito, acá visitando a Purito, Perú. Como siempre, trayendo novedades, primicias, trayéndote lo nuevo del acontecer folclórico de Lima Norte. Antes que me cuentes un poquito lo nuevo, cuéntame sobre tu último viaje a Huaraz. He visto en redes sociales que has estado por allá. Bueno, hemos estado grabando con Los Titulares del Amor su nuevo videoclip que ya muy pronto estará sonando a través de Purito Perú. Ya será en cuestión de una semana, exagerando, estamos ahorita en plena edición. Las tomas del tema hasta aquí de Los Titulares de Amor. Oye, pero buen resultado, más de 45.000 reproducciones creo y un alcance de cerca de 125.000. ¿Ah? Así, bueno, agradecer a Purito Perú y de la misma manera a todas las personas que han llegado a ver el video. Estamos trabajando en ello, en estos momentos venimos trabajando también con la Orquesta Explosión Juvenil. Se viene su aniversario, cuéntame un poquito, estás con ellos, ¿cierto? Claro, tú sabes que nosotros siempre nos acostumbra a apoyar a los nuevos valores y gente que tiene talento. Es por ello que este sábado 15 estamos realizando su aniversario en el Palacio Recital frente a Megaplaza de los Olivos, al costadito del Guayama, en un concierto de 2 horas de la Orquesta Yipta de Carhuaz junto a la diosa hermosa del amor Dina Paucar. Estamos hablando simplemente ya de este sábado, ¿no? Hoy día lunes, faltan 4 días. Así de esta semanita nomás, o sea que jueves no tomas, viernes no tomas y sábado es gloria. Nos vas a decir, jueves no tomamos, viernes no brindamos y el sábado la hacemos linda en el Palacio Recital con la Explosión Juvenil, ¿no? Claro, ellos es una orquesta de Explosión Juvenil de Barranca del príncipe Jimmy Isaac Salinas, éxitos como Rosita, Vampira, Te voy a hacer un bebé, éxitos que... Oye, ¿tú vas a hacer bebé? No, el tema de ellos se llama Te voy a hacer un bebé. Dije, eso no va a salir. Bueno, invitarlos a todos los amigos que son hinchas de la Orquesta Explosión Juvenil, hinchas de Dina Paucar, hinchas de la Orquesta Yipta de Carhuaz. Ellos estarán junto a las muñequitas de Sally y John Rufino, entrada 10 soles hasta las 10 de la noche para que vayas a brindar, a gozar con toda la familia. Ya saben, amigos, hay que ser moscas, hay que estar ahí. Antes de las 10 nos aseguramos con 10 luquitas la entrada y guardamos los otros 10 que me imagino va a subir para la chelita, ¿no? Claro, obvio. O sea que mínimo tenemos ahí medio cajón ya. Claro, de todas maneras, estás invitado, Eduardo, para que veas. Papá lindo, ¿cuánto tiempito tiene Explosión Juvenil? Ya tiene 7 años en el ambiente musical. Ellos vienen de la provincia de Barranca. En Lima ya tienen varios años ya que vienen realizando sus aniversarios y esta vez con John Leiva Producciones. Papá, ilústrame un poquito, tú que eres el hombre que conoce el tema de las orquestas mucho mejor que yo. ¿Qué estilo tienen ellos? Bueno, ellos tienen un estilo, se puede decir, orquesta tropical andino, porque su hermana toca guitarra, la primera guitarra, su otra hermana toca lo que es el teclado. Como tú ves aquí, son una de sus hermanas canta los éxitos de Pintura Roja, de Marisol, su otra hermana toca el teclado. Oye, estás hablando de una orquesta bastante completa, ¿no? Sí, ellos hacen un show muy diferente, ya que la primera guitarra también ayuda para todo eso, ¿no? Y sería bueno que la gente que no conoce a la Orquesta Explosión Juvenil de Barranca vaya y los vea, porque es un show muy bonito que realizan ellos junto a Dina Paucar y la Orquesta Yipta de Carhuaz. Ya lo sabe, amigo, entonces los esperamos este sábado 15 en el Palacio Recital festejando el aniversario de los amigos de la Orquesta Explosión Juvenil.